Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y Lauren, vamos a empezar contigo. ¿Cómo te fue en la parte norte de Illinois? Bueno, acabo de regresar de Bowling Green, Ohio, y ese ha sido el sitio de hecho, cuando comenzamos la cadena, Bowling Green fue una de las primeras localidades que tuvimos disponibles en televisión y en radio. Y la iglesia allá, Faith, Hope, Love Christian Church, pastoreada por el hermano Willie Miller, y la gente en esa área aman a la cadena, aman la estación radial, y bueno, yo he estado yendo a esa área desde el año 2001. La estación de radio es poderosa, abarca realmente todo el estado de Ohio y parte de Sí. Michigan, ¿no? Es muy amplia esa señal. Y desafortunadamente también cuesta mucho dinero para reparar cuando se Correcto. daña. Tiene 4 torres y hemos tenido que reemplazar una de las torres y otra que se tiene que reemplazar, pero por el costo, cerca de $250,000, hemos esperado un tiempo orando que no pase ninguna tormenta por allí. Sí, bueno, yo fui a esa área de diferentes maneras, Columbus, Ohio, Dayton, Ohio, aún hasta el oriente de, ¿cómo se llama? En Sí. Fort Wayne, Indiana. Y cada vez que llegaba al auto, yo podía localizar esa estación. Y como usted dijo, llega hasta Michigan, porque Bowling Green y Perrysburg, y creo que Perrysburg es donde la estación está, alcanza hasta Michigan también, así que es Sí, un monstruo. lo es, lo es. Y recuerdo cuando la compramos, nosotros fuimos allí con el propósito de tratar de adquirir la estación y, y habían, bueno, caballeros bautistas que estaban tratando de comprarla también. Y bueno, se estaba, bueno, postulando una propuesta por unos 15 o 20 minutos y finalmente el amigo Bautista dijo, bueno, yo quiero felicitar al hermano Swagger en adquirir esta estación. Sí. Bueno, ha valido la pena cada centavo y las almas que han sido Así impactadas, es. hermano Swagger, ambos a través de SBN Y la y a estación través de de la radio, sí. radio, ha sido algo dinámico. Nuestra primera estación, nuestro primer contrato para SBN, estaba Así es. basado en esa área. Una vez más, solamente 5 o 6 Así es. estaciones Te que refieres se a conectaron al televisión, aire. ¿no? Ahora estamos hablando de SBN, sí, señor. Si usted recuerda, teníamos un poco de problemas. No quiero entrar en detalle, pero tuvimos un poco de problema adquiriendo los contratos originales. Se tomó mucho tiempo. Entonces, lo que teníamos alineado originalmente no sucedió. Pero el área de Bowling Green y algunas de esas otras estaciones, 5 o 6 de ellas, es como comenzamos SBN. Eventualmente así fue, ¿no? A Sí, los así es, adquirimos correcto. todos, ¿no? Y entonces, ¿tienes alguna salida próximamente? Bueno, sí, pero no estoy muy seguro de cuándo vamos a salir al aire, entonces dejaré eso a un lado. Pero la gente Ujú. puede buscar en el Evangelista o pueden ir a Lauren Larson Ministries en Facebook y mantenerse al tanto de todo Bueno, de allí. todas maneras, vamos a empezar en el versículo 13, en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer eso, por favor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, Dios no lo permita, Una vez más, no es la ley que es culpable, sino más bien el pecado en el hombre que está en contra de la ley. sino el pecado La naturaleza para pecaminosa mostrarse pecado. proclama la intención divina de la ley, principalmente que el pecado se muestre. Por lo bueno me obró la muerte. La ley fue buena y es buena, pero si tratamos de guardar sus preceptos por medios, aparte de una fe constante en la cruz, el resultado final será la obra de muerte en lugar de vida. Todo esto se puede llevar a cabo, pero solo por la fe en Cristo y la cruz, A fin de que el pecado la naturaleza pecaminosa. llegará a ser sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Esto confunde mucho al creyente que está tratando de vivir para Dios y tratando con toda su fuerza y mente
continuamente falla, no entiende el por qué. La realidad es que nadie puede vivir para Dios de esta manera. No es el orden prescrito de Dios, esa orden es la cruz. Yo quiero que nosotros tratemos de proclamar esto claramente para que, para que se pueda entender cuidadosamente. Y Pablo aquí simplemente está diciendo, y obviamente yo quiero la ayuda de los hermanos, él simplemente está diciendo que solamente hay una manera que se puede vivir para Dios exitosamente. Así Y es. eso solamente es por medio de la cruz. Podemos hablar de otras cosas y tal vez deberíamos hacerlo, pero la única manera que un creyente puede exitosamente vivir para el Señor es poniendo su fe en Cristo y este crucificado, y manteniéndola en Cristo y este crucificado, no en sí mismo o en nadie más, ni tampoco debe de estar en la iglesia con, con sus rudimentos y todo lo demás. Todas esas cosas pueden ser buenas en su propio lugar, pero Dios no las va a honrar. Cuando usted como creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y la mantiene exclusivamente en la cruz, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, entonces obrará a favor suyo para darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esa es la única manera que usted tendrá victoria. No la va a tener de ninguna otra manera. Años atrás, yo cuando primordialmente estábamos en la radio, un poco, la gente me escribía y decía, no lo entiendo, yo soy salvo, lleno del Espíritu Santo, y sé que lo soy, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? No me ayuda. Y yo vivo una vida de fracasos o palabras similares así. La razón es que su fe está en algo aparte de Cristo y la cruz. Probablemente está en sí mismo. Y, o tal vez está en otra cosa y en la mayoría de los casos es algo religioso. Y porque es religioso, pensamos que ciertamente esa es la solución, la respuesta, pero no es así. Su fe debe de estar en Cristo, porque es Cristo. Es Cristo quien pagó el precio en la cruz del Calvario y expió todo pecado, pasado, presente y futuro. Y el Espíritu Santo no va a tolerar que nosotros demos alianza en ningún lugar, no lo va a hacer. Y su pensamiento, su fundamento debe de estar exclusivamente en Cristo y la cruz, o realmente usted va a vivir una vida de fracaso espiritual. No estoy diciendo que no puede ser salvo de esa manera, pero para tener la victoria que Dios quiere que usted tenga, usted tiene que hacer lo que hemos dicho, poner su fe en Cristo y la cruz exclusivamente, y, y el Espíritu Santo entonces obrará a favor Si suyo. no lo hacen, hermano Swagger, sí frustran la gracia de Dios. Pablo Repítelo, dijo, por favor. digo que si no tienen su fe exclusivamente en el objeto consumado de la cruz, frustrarán la gracia de Así Dios. es, así Dice, es. pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces están desechando la gracia de Dios en vez de tener su ayuda, están obstruyendo su habilidad y no los puede ayudar porque tienen un objeto de fe incorrecto. La ley, y en este caso se refiere a la ley mosaica de Dios, esa ley era buena, santa y justa. Pero si tratamos de guardar esa ley con nuestra fuerza de voluntad, fallaremos. Sea que creemos una ley nuestra o si tratamos de ejercer una ley de Moisés, vamos a fallar y el Espíritu Santo no va a ayudarnos. Lo que terminará haciendo, miren, el propósito de la ley era revelar el pecado. Va a revelar nuestra pecaminosidad y mostrará que la naturaleza pecaminosa es la causa del problema. Pero si entendemos lo que usted acaba de decir, y lo dijo excelentemente, si nuestra fe está exclusivamente en la cruz de Cristo, lo que hizo por nosotros allí, la obra consumada de la cruz, el Espíritu Santo traerá la victoria que necesitamos. Pablo dijo luego, lo que es bueno vino a ser muerte para Así mí. es. Y eso es lo que nos confunde. Es bueno. Mi vida de oración era buena. Claro. Yo leí la Biblia completamente 60 y tantas veces. Amo la palabra de Dios y esas cosas son buenas, son Sí. buenas.
Y usted dice, bueno, pero ¿y cómo eso va a traer muerte? Porque es que si yo digo en mi espíritu, yo voy a leer 5 capítulos al día y eso me va a dar victoria sobre este temperamento incontrolable de alguna manera. Entonces, 5 capítulos al día, eso será bueno, pero eso no le va a dar victoria y se encontrará fallando en lugar de tener éxito. Y eso es lo que nos confunde. Uno de mis teólogos favoritos que leo es Adam Clarke. Él fue un erudito metodista del siglo XIX y cuando él estaba escribiendo sobre este pasaje, él dijo que la ley fue un gran instrumento para alarmar y despertar a los pecadores, pero era imposible para el hombre guardar la ley fuera de Cristo. Adam Clarke, él es un ejemplo de una persona en la historia de la iglesia que estaba tratando de dirigir a la gente a la cruz, pero no tenía la revelación completa de cómo vivir eso. Pero él habla de la ley y dice que es un gran instrumento para despertarnos a nuestra pecaminosidad y al hecho de que estábamos perdidos y de que era imposible de que guardáramos la ley fuera de Cristo y de que solo estando en Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. No podemos guardar leyes que inventamos Así nosotros es. mismos habitualmente y bueno, realmente romperemos esas leyes. Pero nosotros lo excusamos y decimos, bueno, empiezo de nuevo. Pero solamente hay una manera y esa es la manera de Dios. Si tratamos de otra manera aparte de la cruz, y todo esto es extremadamente importante. Tenemos a muchos cristianos hoy día que quienes aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor, pero están viviendo una vida de fracaso espiritual, no caminan en victoria. Y hay una razón para ello. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Tenemos más suicidios hoy día en el ministerio de los que jamás hemos tenido en la historia del ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba yo hablando con un caballero recientemente, un predicador, y pregunté de otro predicador que no lo conocía muy bien, pero sí lo conocía. Él pastoreaba una iglesia bastante grande y pregunté, ¿cómo está? Y me dijeron, hermano Swaggart, él se suicidó. Y pregunté, ¿a qué te refieres? Él se quitó la vida. ¿Y por qué ese hombre hizo eso? Obviamente yo no conozco su corazón, no lo sé, pero yo puedo garantizar que mucho tuvo que ver. Obviamente yo sabía que él estaba envuelto en el alcoholismo, estaba envuelto en las drogas y todo lo demás. Y la situación va de mal en peor. Y finalmente piensan que ya no hay salida, voy a destruir mi vida en la iglesia y todo lo demás. Y entonces se quitan la vida. Yo creo que es de lo que estaba hablando John, la palabra frustrado. Nosotros tenemos un deseo tan grande para vivir para Dios y hacemos todo lo que sabemos hacer de nuestra parte y No va a aún funcionar. todavía no funciona. Entonces, ellos se frustran tanto y no quieren ser hipócritas. Así es, así es. Entonces se rinden. Y esa no es la respuesta, obviamente. Uno de los problemas que creo que todos enfrentamos todo el tiempo al explicar esto para el cuerpo cristiano de Cristo, para que lo viva, es que el antiguo pacto operaba, bueno, uno entraba a él por fe. Aún antes del antiguo pacto, no había manera de entrar a tener una relación con Dios fuera de la fe. Abel entró por fe, Noé entró por fe, Abraham entró por fe. Entonces nunca hubo una persona que fuese parte del antiguo pacto. Si estaba bien con Dios, entraba por fe. Sin embargo, el primer pacto demandaba que el mantenimiento de ese pacto fuese por las obras.
Y aunque las obras mismas no eran imposibles, Dios dijo en Deuteronomio 30 que lo que os he dado no es imposible. Y con eso, permítanme explicar, que Él no les pidió físicamente que se aguantaran la respiración y que nadaran el Atlántico. No les dijo que hicieran algo físicamente imposible, pero era espiritualmente imposible por causa del pecado y la condición del hombre y el mundo del pecado a su Él no alrededor. les pidió que fuesen a buscar a Así Cristo. es, exactamente, y esos son los pasajes a los que me Correcto. refiero, Deuteronomio 30. Y Pablo utiliza los mismos pasajes en en Romanos 10, pero después él muestra que el nuevo pacto es diferente. Y eso es porque uno entra a Él por fe y ahora que esa relación con Cristo se mantiene por fe, no por obras, hay una gran diferencia entre el Pero, antiguo, ¿fe en bueno, tiene qué? que ser, como lo hemos estado diciendo, fe en Cristo crucificado, pero quiero presentar esa idea en la mente del que nos escucha. La Pero el relación Antiguo Testamento no hubiese conocido a Cristo y este hubieran crucificado. conocido el sistema de sacrificios y recuerden que la ley era la tercer gran revelación de Dios, pero era un peldaño para la revelación progresiva del plan de redención de Dios. Tenía múltiples propósitos, mantenía a Israel, apartaba a Israel, pero también revelaba, como dijo el doctor Watts y Jonathan, correctamente revela la condición pecaminosa del hombre y la imposible ruta del hombre a solas para vencer el pecado. Dios ya lo había probado a la humanidad a través de la Así ley. es, así Pero es. bueno, el programa de mantenimiento para Israel era uno establecido por fe, 613 leyes. No era una opción, como si usted siente en hacerlo. Si no mantenía esas 613 leyes de acuerdo a cómo se prescribía por la ley mosaica, ya no más sería parte de la comunidad del pacto. La persona o moría o si no era excomulgada. Y bajo el nuevo pacto, y hay dos cosas aquí, el nuevo pacto, más bien el antiguo pacto se estableció con Israel. Pero en Hebreos capítulo 8, Dios dijo que la falta del antiguo pacto no era el pacto mismo, sino con quién lo hizo. Ellos no pudieron guardar el pacto, por eso lo violaron. Cuando lo violaron en Jeremías 31, Dios dice, yo voy a traerles un nuevo pacto, un pacto que no es como el antiguo. El antiguo era entrada por fe y mantenimiento por obras. El nuevo pacto no fue hecho con Israel, fue hecho con un israelita, fue hecho con el Hijo de Dios. Y la razón por qué Dios no va a cometer el mismo error otra vez y hacer un pacto con el hombre pecaminoso que no lo puede guardar, por eso envió a su Hijo para convertirse en el representante del pacto para todo hombre, no solamente para Israel, sino para todo hombre, y hace un pacto que no puede ser violado, un pacto eterno con Cristo. Pero la diferencia en este es que, aunque el nuevo pacto es establecido, el hombre tiene que aceptar a Cristo, no solamente la promesa de un redentor venidero para entrar a relación por fe, y luego tiene que mantener su fe en Cristo y lo que Él ha logrado para experimentar los beneficios del nuevo pacto. Esto tuvo que ser para poder experimentar un pacto que no solamente cubría un terreno en Israel y al pueblo de Israel, pero que permitiera que toda y cada persona en todo lugar en el planeta pudiera llegar a tener una comunión con Dios por fe, manteniendo una relación correcta por fe con Dios. Jesucristo es el pacto. Lo es. No es una pregunta de que si conoce el pacto o si permanece en el pacto o si puede explicar el pacto, lo conoce mejor. Correcto, Eso no es. así Él es. es el pacto. Y la cruz de Cristo es ese pacto entregado a nosotros. Ahí es donde se estableció el pacto. Entregado a nosotros, allí se establece y Dios no va a tolerar que sea tergiversado. Correcto. Entonces lo que sucede es que si nos fijamos en el antiguo pacto que gravita hacia el orgullo del hombre cuando se trata del mantenimiento, porque ahora yo estoy bien si yo hago esto. Ese no es el nuevo pacto. No se puede operar así. No se puede vencer a la naturaleza pecaminosa ni a ningún otro agente de pecado. La carne, el mundo, el diablo, ninguna de esas entidades se postrará a nuestras obras. Este pacto, el nuevo pacto, establecido por Cristo como el hombre representante del cielo y del hombre y el sacrificio,
es un pacto eterno que solamente funcionará cuando usted mantiene su fe en Jesús y lo que Él ha hecho. No es algo en lo que usted participa por fe y lo mantiene por obras, sino que entra por fe y lo mantiene por fe. Así es. Y ese Así es. pensamiento simple es lo que la mayoría del cristianismo Sí. pelea. Así es. Eso es en lo que la gente se entretiene. Viene a mi mente un pasaje de la Escritura que citamos muy a menudo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, que vuestra fe no debe estar en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es la cruz, lo que fue hecho posible. Miren, hablamos de que Jesús es el pacto. Una persona me preguntó, un estudiante me preguntó si podemos separar a Jesús de la cruz, de lo que Él hizo en la cruz, y yo no creo que se No, pueda. no. La persona de Jesús no se puede separar de lo que Él logró Pero en el ¿por qué alguien va a Calvario. querer hacer algo Y así? eso es lo que pasa, pero eso es un problema en nuestro mundo. Tratamos de tener un cristianismo sin una cruz, o si no, a un Jesús sin la cruz. Y el versículo del que hablé, nuestra fe en la sabiduría del hombre, es donde mucha gente está. Su fe está en, como usted dijo, cosas que pueden ser buenas, como nuestra asistencia a la iglesia, escuchar a nuestro predicador favorito y diferentes cosas, pero ahí no es donde nuestra fe, si está en esas cosas, no vamos a tener victoria sobre el pecado, no vamos a poder estar en el proceso de santificación, lo que Dios está causando que nosotros crezcamos en su gracia y conocimiento suyo si nuestra fe no está en el objeto correcto. Todo lo que es conocido de la cruz por la iglesia moderna es Jesús murió por mí, si llegan a ese punto. Y gracias a Dios que eso sucede, y la mayoría de los cristianos pueden entenderlo de esa manera si verdaderamente son cristianos. Jesús murió por mí. No tienen idea de la parte que la cruz juega en la vida diaria. Bueno, como dijo el hermano Larson, la gente entra a su relación con Dios por fe, pero después piensan que tienen que mantenerla por sus Correcto. obras. Eso es la inclinación natural, así como lo fue en el Antiguo Testamento y así como lo es el día de hoy. Ahí es donde, o eso es donde está esta falta, esta idea de que yo tengo que mantener mi relación con Dios por mis obras. Sí, y esa es la gran diferencia. La gran diferencia Antiguo y el entre Nuevo, el sí. Antiguo y el Nuevo. Ahora, al estudiar el Antiguo Pacto y sus personajes, algunos de ellos hicieron esa transición. ¿Algunos qué? Algunos hicieron esa transición. Ellos vieron las obras, pero lo mezclaron con fe. Creo que David fue uno de ellos. Él pudo ver la ley y no solo verla como una acción compulsiva que tenía que hacer. En vez de eso fue el resultado de su fe. Pero la mayoría de las figuras del Antiguo Testamento de lo que tenemos el día de hoy no entendían, y cuando no separamos la manera como el Antiguo Testamento obraba del Nuevo, tratamos de tomar principios del Antiguo Testamento y los queremos poner a trabajar en un nuevo pacto, y todo lo que eso va a hacer es lo mismo que hizo en el Antiguo. Nos proveerá la evidencia de que no tenemos en nosotros mismos, sin la ayuda de Dios, la habilidad de vivir justamente. Bueno, Dios no va a honrar el nuevo pacto en lo absoluto. No es mi pacto. No es el pacto de nadie. Y así es como yo estaba personalmente durante muchos años tratando de vivir para Dios por mis Bueno, obras. todos lo hemos tratado. Todos. Y mire, sí, nuestra intención Yo es sé buena. que a mí sí, me yo sucedió. también, nuestra intención es buena. Queremos vivir de una manera santa y esforzarnos por la santidad, pero pensamos que depende de nosotros y de lo que nosotros hacemos tratando de vivir para Dios en ese estilo de vida del Antiguo Pacto. El poder de Dios, el que usted citó en 1 Corintios 2:5, realmente es la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Eso es provisión del Nuevo Pacto. Los hombres y las mujeres del Antiguo Pacto no tenían eso disponible. Correcto. Pero cuando una persona pone su fe en Cristo y la cruz para el mantenimiento, el Espíritu Santo, ahora dado en esta época del Espíritu, comienza a obrar para ayudarnos a vivir santamente. Así es. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.